Esa es la misión que tenemos, llevar al mundo su amor y su verdad. Queremos saludar a todos nuestros hermanos en Aruba, en Colombia y en diferentes lugares que están en sintonía con nosotros. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Nos lo va a enseñar a palabra de Dios a buena noche y nos quiere invitar para quedar junto con nosotros. Patende, Kiko Dios tímpanos, Kiko Dios tíncunos vida, Kiko Dios quiere panos. Y me quiere invitar a mi hermano Juan Esteban, él lo va a ir 13 palabras de Dios. Yo quiero invitar a mi hermano Juan Esteban, él nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a predicar en papiamento, pero vamos a hacer servicio de traducción también al español, para quienes nos están escuchando fuera del Caribe, fuera de Aruba, puedan comprender la palabra de Dios. Amém, amém. Deus bendicionar cada um de vós, meu irmão, em Cristo Jesus. Me interrompe contento com a oportunidade de Deus. Me querer com nós, me estar contento. Para sobre Deus está assim coisa grande. Para sobre, apesar de tudo isso aqui, nós temos oportunidade de vir alabar Senhor. Bueno, nosotros estamos contentos de poder estar aquí en esta noche para alabar a nuestro Dios. Vamos a abrir la escritura en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18. Que dice de la siguiente manera: Pero vida de gente justo, da maneira salida de solo, hora para hora eta vira más clara, te hora e llega a su punto más alto. En español, este mismo pasaje de la escritura dice: pero la vida de un pueblo justo es como la salida del sol cuando él está en su momento más claro y llega a su momento más alto. Amém, amém. Bom, hermano, hoje noite nós vamos papia tocante de mentalidade fija versus visión clara y realista. Vamos en esta noche a enseñar la palabra de Dios bajo un título que es mentalidad fija versus una visión clara y realista. Amén. Aquí me quiero con una mentalidad fija. ¿Qué yo quiero decir con una mentalidad fija? De una manera predeterminada. Esto quiere decir que yo veo las cosas de una manera predeterminada. Que yo creo que tiene una forma de ser y no puede cambiar. Para dar un ejemplo, tenemos el apóstol Pablo. Su nombre en ese tiempo era Saulo. Anto esta papia di razonan correcto para sobra esta quiere de cierto cosa ni ella quiere que seita razonan correcto. Él tenía un pensamiento, pero su pensamiento no era un pensamiento correcto. Danke. Bom, ma ne mi stavo papiando di Pablo. Como estábamos hablando de Pablo, esta papia di cu estaba quiere. Él estaba hablando cómo él pensaba. Que lo cual la hacía estaba correcto. Que lo que él hacía estaba correcto. Estaba teniendo una mentalidad fijo. Él tenía una mentalidad, una manera de pensar fijo. Predeterminada. Estaba sigue tras de Jesús. Él caminaba detrás de Jesús. Para seguirlo a él. También para el disciplinan. También para sus discípulos. Para el mensaje que Dios halaga. Para el mensaje que Dios les había dado. Pero el problema está lo siguiente. Pero el problema era el siguiente. Él pensaba que estaba haciendo el trabajo de Dios. Que él estaba haciendo el trabajo de Dios. En momento de verdad, la verdad, da hora que Dios adrenta en el escenario. La verdad llega en el momento en que Dios
entra en el escenario. Ta einan e vision awurdu aklara. En ese momento, la visión se aclara. Realidad tabin dilanti. La realidad viene adelante. Anto, algo que é importante para nós compreender, Algo es importante para nosotros poder comprender. tá que Deus quer para nós tá diferente. Dios quiere que nosotros seamos diferentes, Para nós viva diferente. que vivamos diferente. Na Efésionan, En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 até 24, capítulo 4, versículo 22 hasta el 24. tabisa de seguinte maneira: assim a vosso, papone vosso vida de antes banda, está e gente que vosso tabata antes, que tabata putri, caba na nada, pa sobra e tabata desear lo que está engañoso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Espiritualmente, mester bini cambio de vosso modo de pensar, tabisa den versículo 23. Espiritualmente, el versículo 23 nos está diciendo que necesitamos tener un cambio en la forma en que pensamos. E 24 tabisa, e vosso mester viva maneira gente novo, crear según imagen de Dios, gente que viva vida recto y justo, inspirar para verdad. El versículo 24 nos está invitando a vivir como personas que tienen una vida nueva, personas que tienen una vida creada en Cristo, según la verdad. Amén. Para el romano, es importante comprender eso aquí. Para nuestros hermanos es importante comprender esto. Y también para el amigo Y también para los amigos que está comenzando. que están comenzando. Dios quiere algo diferente. Dios quiere algo diferente. Portar en manera bio de viva, Puede ser que la manera antigua en que nosotros vivíamos no está acorde de lo cual Dios quiere. no va acorde a lo que Dios quiere. Entonces, si esa aquí no está va de manera Entonces, si esto no va de la manera que Dios quiere, nos mester comenzar a alinear con Dios. nosotros necesitamos alinearnos con Dios. Amén, amén. Efesios también tabisa, promete Timoteo, na capítulo 1, versículo 19. El primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, Tapapia para el román también. está hablando para los hermanos también. Tapapia de Kiko román que conoce Cristo caba mester hasi. Está hablando de los hermanos que conocen al Señor. ¿Qué necesitan ellos hacer? Dios te pide para avanzar. Dios vino para que podamos nosotros avanzar. Y te pide para nos avanzar. Y Él viene para nosotros. Pide para avanzar. Él pide para nosotros avanzar. Para nos cambia para algo mejor. Él quiere que nosotros cambiemos para algo mejor. Promete Timoteo 1, versículo 19, tabisa sina. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19 dice así: Arma con fe y con un consciente limpi. Algún gente que no escucha nan consciente a fracasar de nan fe. manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es importante para nos comprender aquí. Es muy importante para nosotros comprender esto. Romana, en tiempo aquí, Hermanos, en el tiempo de hoy está el momento para nos garanos fe. es el momento para nosotros prendernos de la fe, Para nos gara de Dios. para nosotros prendernos de Dios. No está momento para laga Dios na umbanda. No es un momento para poner a Dios a un lado. Joven que está atendendo ahora aquí. Joven que está atendiéndonos en este momento, No saca a Dios de escenario. no ponga a Dios fuera del escenario. Si botas así aquí, Si haces eso,
ta abomes, usted mismo ta desecha lo cual Dios quiere pavo. está desechando lo que Dios quiere para su vida. Promete Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 4, vers 16. versículo 16, Ta bisa de seguinte maneira: dice de la siguiente manera: Queda cuida bomes e pagatino na lo que bota sinha outro rende. Sigi hasi e cosnan comia bisa bo aqui. Pa sobra si bo hasi na lo bo salva bomes e esnan cuta escuchabo. ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. É importante Es muy importante para cada jovem para que cada joven guarda lo cual Dios avisanan. guarde lo que Dios está diciendo. Se Deus assinhava palavra, Si Dios nos ha enseñado su palabra, é para nós tomele agora aqui es para que nosotros la tomemos ahora aquí e nós ta ponele de nos vida. y para que la pongamos en nuestra vida, Para sobra ta agora aqui, porque en este momento ta que o inimigo ta bombardeanos. el enemigo está atacando. E também 13 cosnan, Él ha venido para traer cosas. saca su arsenal Él está sacando todas sus armas para bombardear a mente, para bombardear tu mente, para bombardear a vida, para bombardear tu vida, para não ter tempo mais, para que no tengas más tiempo, aunque nós tem inteiro dia agora aqui. aunque nosotros tenemos todo el día en este momento. Dor de crisis, A pesar por la crisis que vivimos, pero tempo, se você está aqui, nós está mais druk agora aqui. pero si nosotros miramos, ahora estamos ocupados, más ocupados. E em vídeo, Tenemos mucha información de videos, hopi lugar para papia corrende, que nós Mu- queremos aqui. muchos lugares donde nosotros estamos hablando con la gente que queremos ver, Pero bota aqui e papia com Deus. pero nosotros estamos mirando y estamos hablando con Dios. Pone boa mirada na Jesucristo. Pon tu mirada en Jesucristo, Apesar da situação, a pesar de la situación, para sobra gente porque una persona que tem uma mentalidade diferente, que tiene una mentalidad diferente, tá aqui problema. Tá aqui é problema. él mira el problema, E tá aqui situação difícil. él mira la situación difícil E está acepte. y él la acepta E está sigue vai dilante. y él sigue adelante. Para sobra é outro, Pero otras personas, não tá aqui é situação. ellos miran la situación, E não tá queda llora. pero ellos quedan llorando en medio de la situación. Para sobra, aunque nós tem situação difícil, Porque aunque nosotros tenemos situaciones difíciles, tu gente tem. toda la gente las tiene. Tá nos mentalidade dilante de saque, Nuestra mentalidad en este momento tá hace diferença. hace la diferencia. Se boa mentalidade, boa visão, Si tu mentalidad, tu visión tá ponendo a Jesucristo, está puesta en Jesucristo, bolos acaba com esse saque tá passageiro. nosotros sabemos que esta situación es pasajera, Que Deus tem algo melhor para nós. que Dios tiene algo mejor para Que nosotros. Deus tem algo para su yunan. Dios tiene algo para sus hijos, Pero que nós, pero que nosotros mester viva e vida aqui. necesitamos vivir la vida que Dios dice. Ele avisa nós, Él dijo, vos solo haya persecução, ustedes van a encontrar persecución, vos solo haya dolor, ustedes van a encontrar dolor para medio de mim, por causa de mí e também y también para medio de pecado vosso. por causa del pecado de ustedes. Pero se nós está confiando em Senhor, Pero si nosotros confiamos en el Señor, nós lo prevalecer. nosotros vamos a prevalecer. Glória a Deus. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, 21. Filipenses capítulo 1, verso 21.
Também tapapia de algo assim, También dice algo así, que Pablo que Pablo a decidir de laga da palavra de Deus. decidió De laga dejar na palavra de Deus. la palabra de Dios. Bota puntra, para que Deus a permitir Pablo para laga isso aqui? Puedes preguntarte por qué Dios le permitió a Pablo dejarnos la palabra que tenemos aquí. Qual é a situação ao noite? Miremos la situación en esta noche. Qual é a realidade? Miremos la realidad. Essa aqui está em realidade agora aqui. Esta es la realidad, lo que tenemos en este momento. Tá vista de seguinte maneira: para sobra para mim viva tá Cristo e muri tá ganache. Dice de la siguiente manera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hope de nós não tá pensa de maneira Muchos de nosotros no pensamos de esta manera. anto bosadi con ¿Ustedes saben por qué? tá para sobra nós não tá alinhado com a visão de Deus. Porque nosotros no estamos alineados con la visión de Dios. Me quero invitar ao noite, Yo quiero invitarles esta noche, cada que está entendendo-nos, cada uno que está oyéndonos, para meditar e compreender para que medites y comprendas qual é a visão que Deus quer. cuál es la visión que Dios quiere de nosotros. Tá para que Deus está permitir e coisas aqui. ¿Para qué Dios está Él permite la situación que estamos viviendo? Você, Ustedes saben, hope viaja, nós não está bem diante de Deus, muchas veces nosotros no venimos cerca a Dios, senão ora nós tem dificuldade. solo cuando tenemos dificultades. Ora tem crises, Cuando tenemos crisis, ora coisas não tá bem maneira nós quer. cuando las cosas no están como nosotros queremos, Você, ustedes saben, o plano de Deus el plan de Dios está mais grande es más grande que nós planam. que nuestros planes. Se Deus quer, Si Dios quiere, Ele procura Él puede curar a situação aqui. el problema que estamos viviendo ahora. Pero se o plano de Deus está para salvar-nos, Pero si el plan de Dios es para salvarnos e essa aqui está trazendo nós mais diante de Deus, y esta situación nos atrae más cerca de Dios e disciplanan, y cerca de sus planes, vós por compreender, ustedes pueden comprender tá para aqui que coisas não por passa assim, por qué estas cosas suceden así. para sobre o plano de Deus Porque el plan de Dios está mais grande. es más grande. Salvação Salvación está mais importante. es más importante. Procurar Procuremos para nós para que nosotros alcançar salvação aqui, lleguemos a esta salvación. mas Más que passa é crise aqui. Más que pasar la crisis que estamos viviendo. Para sobre se nós sobreviver a crise aqui, Si nosotros sobrevivimos la crisis que estamos viviendo, pero nós não ganhamos salvação, pero si no logramos nuestra salvación, nós lo perde turcos, perdimos todo. pesei romanan, Por eso, hermanos, joven, joven, amigonan, amigos, tende escuchen e alinhamos y alíñese usted mismo com a visão de Deus. con la visión de Dios. Dentro do plano de Deus, Entre en el plan de Dios. Bansali foi a mentalidade fijo Salgamos de la mentalidad que tenemos e começar a compreender a realidade, y comencemos a comprender la realidad. começar a aclarar-nos visão, Comencemos a aclarar nuestra visión, maneira sum de Deus. como la visión de Dios. Glória a Deus. Gloria al Señor. Juan capítulo 7, Juan 7, versículo 38. verso 38. Tapapia de com a palavra de Deus está. Está hablando de cómo la palabra de Dios es. E tapapia de que rio de água vivo. La Biblia dice que es como ríos de agua viva. E tabisa assim. Y dice así: Maneira a escritura tabisa é que quer de mim, rio de água que te dá vida, lo brota for de profundidade de seu ser.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. É importante para nós compreender algo. Esto es importante para que nosotros podamos comprender algo. Não está solamente água, El pasaje que leemos no dice solamente agua. é também rio de água vivo. Él dice ríos de agua viva. Paquico, ¿Por qué? está para Es para, se nós está por exemplo, lago, si nosotros miramos, por ejemplo, un lago, nós está água nosotros tenemos agua com o ordo estancar, que está estancada, com a queda quieto. que está quieta. Você está Usted puede hallar, encontrar com eta putri. que el agua muchas veces que está estancada se pudre. Então, essa aqui está algo importante. Esto es algo importante. Cada dia Cada día nós mestre renovar. nosotros necesitamos renovarnos. Maneira nós está alimentando culpa. Así como alimentamos nuestro cuerpo, Assim, no espírito mestre o ordo llenar de presença de Deus. así nuestro espíritu necesita llenarse de la presencia de Dios, E a palavra de Deus, de la palabra de Dios. la que flui, Deja que la palabra de Dios fluya en tu vida para por assim é trabalho de nos vida para que Él pueda hacer el trabajo en nuestra vida e de na vida de outra gente. y en la vida de otras personas. Você é medida perfeito La medida perfecta de visão físico de la visión física tá 2020. es 2020. Anto dene ano aqui 2020 En el año que estamos viviendo, 2020, van seguir busca de Espírito Santo. sigamos buscando el Espíritu Santo. Agora aqui na Bocas, Ahora, en este momento, en su casa, aunque não está dentro de casa e nós não podemos sair nenhum caminho, aunque estamos en la casa y no podemos salir a ningún lugar, presença de Deus está dentro de casa. la presencia de Dios está en nuestras casas. Templo El templo está lugar com construção, 4 paredes. es un lugar, una construcción, son 4 paredes, Pero igreja pero la está iglesia aboiame. somos usted y yo. Anto nós mestre está Nosotros necesitamos estar donando glória e honra na sunco merece. dándole la gloria y la honra al que la merece. Me quer ao noite Yo quiero en esta noche challenge cada de vós desafiar a cada uno de ustedes para não estancar, para que no se estanquen, para não conformar, para que no se conformen, para compreender a realidade. para que comprendan la realidad. Boa visão ordo aclarar Su visión necesita ser aclarada e bota sigue vai dilante. y necesita seguir adelante. Não queda mane botar. No te quedes donde estás. Aproveitar o tempo. Aprovecha el tiempo. Aproveitar o tempo com a família. Aprovecha el tiempo con tu familia. Aproveitar o tempo para ler essa palavra de Deus. Aprovecha el tiempo para leer la palabra de Dios. E aproveitar o tempo aqui para dentro da presença de Deus. Y aprovecha el tiempo que estamos viviendo para entrar en la presencia de Dios. Vão começar a ter uma relação diferente com Deus. Comencemos a tener una relación diferente con Dios. Uma mentalidade diferente. Una mente diferente, un pensamiento diferente. Compreendendo o contexto de hoje em dia. Comprendiendo el contexto de hoy en día. E já quase para acabar. Y ya casi para terminar, Me quero essa na 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. yo quiero leer 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 hasta el 5. Tabisa de seguinte maneira: sacudene e último dia nan lo bini temporada difícil. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pa sobre a gente lo estima, nan mes mas turcos, nan lo tagolos, paplaca, bromador e arrogante, nan lo blasfema Dios, desobedece nan mayor nan, y nan lo ta mal agradecido, nan lo no respeta lo que ta de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos.
Nan lo no tin cariño y nan lo no que será paz cu otro. Nan lo ta hasido di redu. Gente que no por controlar al mes. Gente violento que ta odia lo que ta bon. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Nan lo traiciona otro y hasi cospa loco. Nan lo ta gente hincha de orgullo que te estima placer más que nan te estima Dios. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y también tabisa asina. Nan lo hasi manera nan ta masha cu Dios. Caba nan anenga e poder real de fe cristiana que da leu fur di gente asina. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Corda romano, Recuerda, hermano, amigo, amigo, joven, joven, e fe la fe ta es más importante es lo más importante ahora aquí. en este momento. Fe Fe en Dios, en el Señor, en su palabra, en su palabra, de su plan, en sus de planes, su visión. en su visión. Comienza a tener una mentalidad diferente. Comienza a tener una mentalidad diferente. Aunque pastor no porte ahora aquí, delante de vos, Aunque el pastor no pueda estar cerca de ti, aunque gente no por wak lo cual que botas así na casa, aunque la gente no pueda ver lo que tú haces en tu casa, Dios te ta inan también. Dios está ahí también. Anto gente con mentalidad diferente, Entonces la gente que piensa diferente no ta hasi cos bon, no hace cosas buenas pa sobra otra gente ta wake. para que otra gente les vea. Ta hasi cos bon, Ellos hacen cosas buenas pa sobra saki ta flui, porque eso fluye dor di e palabra de Dios. por la palabra de Dios Pa en sobra, sus vidas. pa sobra nana comprende e palabra de Dios. Porque ellos han comprendido la palabra de Dios, Que Dios a llamanos que Dios nos ha llamado pa nos ta diferente, para que seamos diferentes, pa nos marca una diferencia, para que marquemos la diferencia, pa nos ta luz na e mundo aquí, para que seamos luz para este mundo, de una situación difícil. en la situación difícil que estamos viviendo. Vos a romano, Usted sabe, hermano, si otra gente no está haciendo ahora aquí, si otras personas, no está haciendo yendi cosas ahora aquí, si ellos están haciendo cantidades de cosas en este momento, no está bay, no está bin, ellos van, ellos vienen, no está wakte en casa, si yen cos, ellos están haciendo cantidades de cosas. pero ¿qué tan cerca no está de Dios? Pero la pregunta es, ¿qué tan cerca están ellos de Dios? Vos por hasi algo, Nosotros podemos hacer algo. ainda nos tiene solución para el mundo aquí. Nosotros tenemos la solución para el mundo. Nos ahora aquí no portarnos no tiene cura para COVID-19. Puede ser que ahora nosotros no tengamos la solución para el COVID-19, Pero nos tiene solución y cura para algo más grande. pero tenemos la solución para algo más grande, Para una enfermedad para una enfermedad que vini for die prome hombre que vino desde el primer hombre y die prome mujer. y la primera mujer. Esa que vini para cada uno y nos turtinele. Esto llegó para cada uno y todos lo tenemos. Esta de nos naturaleza Está en nuestra naturaleza manera humano, como humano. como humanos. Pensei, Por eso nos mester começar nosotros necesitamos comenzar compartir a palavra aqui. compartir la palabra que tenemos. É cura, La cura. pero con nos por aqui Pero ¿cómo podemos hacer esto se nos me está enfermo, si nosotros mismos estamos enfermos? se nos me está malo, Si nosotros mismos estamos enfermos. se nos tabai cerca de nan, Si nosotros vamos cerca a ellos of nos vida, o nuestra vida para meio de lo qual nana wak, para lo que ellos pueden ver, nota algo diferente. si lo que ellos pueden ver no es diferente, De con nos por bisa ore, ¿cómo podemos nosotros decirles algo diferente? que Dios está solución, Que Dios es la solución, que Dios está cura, que Dios es la cura, que nan tem solución. que ellos tienen, que hay solución.
a pesar de crisis, a pesar de la crisis, tiene algo más grande. tenemos algo más grande. No lo olvides aquí, hermano. No amigo. olvides esto, hermano. Tiene una mentalidad diferente. Ten una mentalidad diferente. Comprender realidad Comprende la realidad y comienza a aclarar la visión. y comienza a aclarar tu visión. Saulo, Saulo, a mestera haya Dios. él necesitaba hallar a Dios. Anto Dios hace algo, la que les llegó. Dios hizo algo para Dios- que vino desde el cielo. Dios quita a visión que estaba tim para mí, Dios le quitó la visión que él tenía para darle uno nuevo. para darle una visión nueva. Palabra de Dios La palabra de Dios avisa nos turcos klar. nos dice las cosas claras. Él avisa nos turcos kaba. Ella nos dice todas las cosas, ya están dichas todas las cosas. No tiene nada nuevo. No tenemos nada nuevo. Dus ore Entonces en este momento van comenzar vamos a comenzar a aplicar lo cual él avisa nos. a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Y nan como una bota. Y en el lugar en que estás, Será bobo. cierra tus ojos. Si bota como familia, brazanan. Si estás con tu familia, abrázalos. Oportunidad aquí. La oportunidad que tenemos Tá roupa precioso. es una oportunidad preciosa. Cada día está valioso. Cada día es valioso. Vos nunca lo sabe mañana. Nosotros no sabemos el mañana. Pensei, Por eso, aprovechar a oportunidade que Deus está dando. aprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Aplicar sua palavra. Apliquemos su palabra. E se Deus está permitindo Y si Dios nos permite, continuar viva amanhã, viviendo un día más mañana, van ter visão diferente. vamos a tener una visión diferente. Visão de Senhor. Una visión como Dios quiere. Glória a Deus. Gloria al Señor. Den momento de adoración. Mi quiere entregar mi mes. Oh Señor, mi quiere tan más manera vos. La mi pensa manera vos. La mi papia manera vos. Oh Señor, mi quiera más manera vos. Atame aquí, lléname a vos, la capital, imagen de vos.
mi quierta más manera bo. Hermanos y amigos, queremos estar más cerca de Dios y ser como Él. Queremos agradecer a Dios y agradecerle por este momento y por esta oportunidad que Él nos regala. Nos quiere una danki Dios para el momento cueta de una nos a noche y me quiere invitar vos para hacer una oración. Y mi rumana, mi amigo Nan, gente de Aruba van junto, alaba a Dios, van junto para avisar, Señor, ayúdanos. Señor, dunanos es salida para el problema que uno está viviendo ahora. No lo olvida, nos mester dubla nos rodilla delante de Dios. Nos mester arrepentir delante de Dios. Nos mester láganos picana na un banda. Ey, mi rumana, nos mester un pensamiento nuevo, una mentalidad diferente. Dios quiere dinos gente, kutahuac, el mundo aquí diferente. Dios quiere guapa, Dios quiere cristiana en Cuporhuac, el momento aquí de una forma diferente. Me quiero invitar vos para van a hacer una oración y visa a Dios, Señor, ayúdanos. Oh, mi rumana, una bota agua, van a hacer una oración para Dios. Danke Señor Jesús. Danke Dios para el momento aquí, para la oportunidad aquí que vota de una nos. Y te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayuda a iglesia, a pueblo, ayuda a Aruba, Señor. Ayuda al país Nandi Caribe, Señor. Ayúdanos con maleza, con pandemia que uno está viviendo a vos, Señor. De una nos sabiduría, de una nos fuerza, de una nos fortaleza, Señor. Oh Dios, pero nos tiene seguridad. Vos tiene control de Turcos, Señor. Turcos está de embomán, Señor. Botadoño de Turcos, Señor. Oh, ayúdanos para nos por comprender vos propósito. Que como quier para nos por comprender. Que como quier para nos sa de mundo aquí, de situación aquí, de nos vida, Señor. Vos tiene un mensaje para nos, Tata Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, bendicionanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queremos invitar a todos nuestros hermanos y a todos nuestros oyentes. Mañana a las 10:30 de la mañana estaremos teniendo nuestro servicio de escuela dominical. Mañana 10:30 tendremos servicio de escuela dominical. Que Dios les bendiga a todos y que Dios les guarde.